Hola chicos, en el video de hoy les voy a hablar sobre gráficas en movimiento rectilíneo uniforme. Específicamente vamos a ver lo que son las gráficas de posición contra tiempo o X contra T y de velocidad contra tiempo. Vamos a aclarar que lo que vamos a ver hoy es una forma alterna de resolver problemas de MRU, ¿de acuerdo? Con la ecuación que vimos en el anterior video o la clase pasada, ya hemos visto cómo resolver problemas de MRU en lo general, ¿sale? Básicamente es utilizar la ecuación para modelarlo, sustituir valores y despejar. El caso de las gráficas es extremadamente similar. Sin embargo, lo que a veces nos causa problemas es la parte de la interpretación de la gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, pongan mucha atención. No es un tema difícil, pero sí deben tener en cuenta varios detalles cuando resolvamos este tipo de problemas. Vamos a empezar retomando un problema que vimos anteriormente. En este caso teníamos el ejemplo de un corredor que avanza sobre una pista recta de 300 metros, la pista mide 300 metros y va avanzando a 7 metros por segundo. Si se encuentra en este momento en la marca de los 250 metros y mantiene ese ritmo de avance, nos preguntaban tres cosas distintas. Vamos a enfocarnos únicamente en la primera pregunta, donde nos pedían la ecuación con la que nosotros modelamos este MRU, ¿sí? Si recordarán, la idea es que utilicemos la ecuación base de MRU, que yo les comentaba que yo prefiero utilizar esta versión, y sustituimos los valores constantes, ¿sí? X es igual a la posición inicial, que eran 250 metros, más la velocidad, que era 7, por el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué vamos a retomar este problema? Porque ahora lo que vamos a hacer es dibujar su gráfica de posición contra tiempo. Antes de que empecemos, vamos a recordar aquí algo muy importante respecto a las gráficas. Como les mencionaba al inicio, una gráfica es una representación visual, en este caso de una ecuación. Es una ayuda visual que nosotros tenemos para entender mejor un fenómeno. ¿De acuerdo? Entonces, en cierta forma, una gráfica representa lo mismo que una ecuación y viceversa, ¿sí? En este caso, lo que nos va a mostrar la gráfica o la intención de una gráfica de posición X contra tiempo T, lo que nos quiere indicar es cómo varía la posición del objeto, esta posición X, al variar el tiempo T. ¿De acuerdo? Considerando esto, en el eje X nosotros tendríamos T, la variable de tiempo, y en el eje Y nosotros tendríamos la variable X, es decir, la variable de posición. Para que no nos queden dudas, voy a escribir aquí las palabras. Esto significa posición y aquí tenemos tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos hacer o modelar la ecuación que acabamos de escribir sobre el corredor en una gráfica de posición contra tiempo? Bueno, es bastante sencillo. Entendiendo que la ecuación ya nos indica, de hecho, lo que queremos ver, que es cómo cambia X respecto a T o al cambiar T, podemos utilizar esta ecuación para nosotros graficar esto. ¿Sale? Voy a borrar la ecuación base y vamos a concentrarnos en esto. Para empezar, podemos fijarnos en el primer término de la ecuación del lado derecho, que es el 250, también conocido como X0 o posición inicial. Lo que nos indica es que cuando el tiempo vale 0, es decir, cuando empezamos el movimiento, ya nos encontramos en la posición 250. Eso significa que, considerando que aquí sería el cruce de X0 y T0, o sea, estamos en la posición 0 en el momento 0, considerando que aquí empieza ambos ejes, nosotros tendríamos entonces que en el instante 0, cuando empezamos a cronometrar el movimiento, nosotros ya estamos en la posición 250. Recuerden, este es X0. ¿Sale? Entonces, debo empezar mi gráfica en un punto aquí arriba que digamos que está aquí en la posición
250. ¿Sale? En este eje debo marcar esa posición 250. ¿Vale? Ahora, lo que sigue para terminar de hacer la gráfica de un MRU, que es bastante fácil porque es una línea recta, debemos considerar que hay dos formas de realizar lo que sigue. La primera es utilizar S7. S7 lo que nos indica es la pendiente de la gráfica. Si ustedes tuvieran una hoja cuadriculada o recordaran con detalle cómo utilizar la pendiente para dibujar gráficas, lo que tendrían que hacer es de aquí trazar una línea y cuidar que la pendiente de esta línea valiera 7. ¿De acuerdo? Ahora, como no es el caso, en este caso no tenemos un cuadriculado que nos ayude para hacer este dibujo, vamos a marcarlo de forma numérica. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Bueno, para nosotros poder trazar la línea del MRU en la gráfica de posición contra tiempo, necesitamos conocer al menos dos puntos sobre los que vamos a trazar la línea, por los que atraviesa. Sí, lo mínimo que necesitan para ustedes dibujar una línea son dos puntos guía. Ya tenemos el primero. Sabemos que en el instante 0, el corredor ya estaba en la posición 250. Nos falta un segundo instante. Puede ser como en el problema anterior que nos preguntaban, de hecho, cuándo llegaba a la meta y podremos utilizar ese. Sí, que si nos recuerdan, nos daba que en el segundo 7.14 llegaba a los 300 metros, a la meta. ¿Ok? Pero ustedes en red podrían utilizar cualquier valor. ¿Sí? No necesariamente tienen que poner, en este caso, de la meta. Basta con que utilicen, y voy a colocar aquí abajo la ecuación, su ecuación, y le den cualquier valor, el que ustedes prefieran, a t. Eso les va a dar un valor de x, una pareja, una coordenada. Y con la coordenada x y t van a dibujar un segundo punto y sobre eso van a trazar esa línea. ¿De acuerdo? Digamos que para tener algo sencillo, t vale 1. ¿Ok? Si digo que t vale 1, entonces el valor de x se calcularía como 250 más 7 por 1. Es decir, 257. Eso quiere decir que cuando t vale un segundo, x, la posición valdría 257. Eso yo lo dibujaría sobre esta gráfica. Digamos que aquí estuviera la marca de un segundo. Ok, aquí estaría entonces la marca de 2 segundos, de 3 segundos, etcétera. En la marca de un segundo yo voy a dibujar el siguiente punto que estaría a 257 en la posición. O sea, digamos que aquí es la marca de 257. Y entonces trazo aquí unas líneas punteadas. Y aquí donde se crucen, este sería mi coordenada. Un segundo, coma, 257 metros. Al yo tener ya dos puntos por los que pasa el corredor, ¿sí? Durante su MRU, yo ya puedo ser capaz de dibujar la línea que representa este MRU. Sería así. ¿De acuerdo? Y listo. Con esto nosotros acabamos de hacer el dibujo de nuestra ecuación modelo, que es x es igual a 250 más 7t de este MRU. ¿De acuerdo? De hecho, lo que acabo de hacer es justamente utilizar la pendiente sin decirlo, pero utilizar el valor de 7 para dibujar un segundo punto de la gráfica y entonces trazar la línea recta. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esto es como nosotros podemos dibujar una gráfica de posición contra tiempo de cualquier MRU. ¿De acuerdo? Nota. Y esto vamos a ponerlo aquí con rojo. Algo importante que ustedes deben saber de la gráfica de posición contra tiempo es que un dato que gráficamente pueden obtener, y cuando digo gráficamente es viendo la figurita,
es que la pendiente de la gráfica equivale a la velocidad. ¿De acuerdo? Del movimiento. Podríamos irnos al detalle de la ecuación, darnos cuenta de, mira, si yo despejo de aquí el 7, me va a dar, que en este caso es b, o sea, tienen x es igual a x0 más b por t, y despejamos la velocidad, les va a quedar que x menos x0 equivale a t, pero entre t equivale a b, que básicamente es la pendiente de esta gráfica, ¿sí? Son dos puntos que se restan y se dividen, ¿de acuerdo? Esto es muy similar a la forma de la pendiente en una ecuación de matemáticas normal, donde es y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿sale? Esto es básicamente el equivalente a esto, ¿sí? Recuerden, el tiempo es un intervalo, es el tiempo que llevas desde que iniciaste, o sea que es como si fuera t menos t0, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que se tienen que llevar de aquí, de este pequeño análisis es, para empezar, primer detalle, x0 equivale al punto donde ustedes empiezan su movimiento, en este caso el 250, ¿sí? Eso es x0, ¿de acuerdo? Y la otra parte que deben saber de la gráfica de posición contra tiempo de x contra t es que la pendiente de esta gráfica equivale a la velocidad. Entonces, si ustedes tuvieran una gráfica en un problema y les preguntaran cuál es la velocidad, lo que tendrían que hacer básicamente es obtener esa pendiente y con eso obtendrían la velocidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos detalles ya fuera de este problema para generalizar algunas otras cosas sobre esta gráfica. ¿De acuerdo? Justamente porque la pendiente de la gráfica de un MRU me indica que es la velocidad. Para dibujar una velocidad negativa, lo que yo tendría que hacer, o un movimiento negativo, un movimiento que va hacia atrás, un MRU hacia atrás, yo tendría que hacer una pendiente negativa, es decir, una recta que va hacia abajo. No importa si empieza aquí en los positivos, si empieza en los negativos. El punto es que es una recta que tiene que ir hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando va hacia abajo indicamos que la pendiente es negativa. ¿Ok? Y la pendiente negativa equivale a una velocidad hacia atrás o negativa. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, donde cruzamos con el eje vertical, tenemos la posición inicial y si la pendiente sube es velocidad positiva, si baja es negativa. ¿Ok? Y también recuerden, la pendiente, el valor numérico nos indicaría la magnitud de la velocidad. Bueno, esto es básicamente lo que debemos saber hasta ahora de la gráfica de posición contra tiempo. Se darán cuenta que no es la gran ciencia, es dibujar una línea recta cuidando el detalle de dónde cruza con el eje vertical, que la pendiente se respete, etc. Ahora vamos a pasar a ver la segunda gráfica de hoy, que es la gráfica de velocidad contra tiempo. ¿De acuerdo? En esta gráfica, lo que yo quiero observar es cómo varía la velocidad. Recuerden, lo que varía siempre se pone en el eje vertical con respecto a el tiempo. ¿Sí? Es decir, cómo varía la velocidad conforme va avanzando el tiempo. Ahora, justamente porque estamos en un MRU, no hay variación. La velocidad se asume que es constante. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ustedes verían en una gráfica de MRU de velocidad contra tiempo o de variación de la velocidad respecto al tiempo son líneas constantes. No son líneas cero. O sea, no es una línea que digan, entonces el prof indica que es una línea que va así sobre el eje horizontal y básicamente que vale cero. No. Es posible, eso significaría que el objeto no se mueve, pero no nos referimos a eso. Cuando les digo que es una línea constante, es una línea totalmente plana, ya sea aquí arriba
o aquí abajo. ¿Ok? Cuando dibujan una línea plana arriba, lo que me están diciendo es que la velocidad es positiva, es decir, va hacia adelante. Cuando la colocan abajo del eje horizontal, me están diciendo que es una velocidad negativa, que el objeto va hacia atrás. ¿De acuerdo? Para el problema que estamos resolviendo, nosotros tendríamos que dibujar precisamente una línea arriba, porque nos dice el problema que va avanzando a 7 metros por segundo hacia adelante, porque es positivo, de forma constante. O sea que tendría que dibujar esto y bueno, indicar aquí que esa marca equivale a 7 metros por segundo. ¿De acuerdo? Si la línea de un MR1 tenía mucho chiste, pues esta, o sea, la de posición contratiempo, pues esta de velocidad contratiempo, mucho menos, ¿verdad? Es mucho más simple aquí el asunto. Sin embargo, aquí hay un concepto muy importante que podemos aprender de una vez. Estamos viendo movimiento en general. Ahorita estamos viendo uno específico que es el MRU. Pero el concepto que les voy a explicar les puede servir para cualquier tipo de movimiento. No importa si es MRU, MRUA o un movimiento todo loco, puede funcionar igual. Así como en la gráfica anterior de posición contra tiempo, la pendiente lo que les da es la velocidad. En este caso, si ustedes calculan el área de la gráfica, lo que van a obtener es la distancia o el desplazamiento. Es decir, cuánto avanza el objeto. ¿Por qué es que cuando calculamos el área obtenemos esto? Bueno, en términos muy simples, sí, porque esto no es un curso de cálculo, cuando nosotros calculamos el área de cualquier gráfica, lo que estamos haciendo es como si nosotros estuviéramos multiplicando los dos ejes, en este caso B por T. Y recordarán que multiplicar velocidad por tiempo equivale a la distancia. Si no recuerdan, recuerden el triangulito o las fórmulas más complejas que hemos visto. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes calculan el área en una gráfica de velocidad contra tiempo, lo que están haciendo es multiplicar B por T y entonces están obteniendo la distancia. ¿Qué tanto ha avanzado? ¿De acuerdo? Ahora, cuando tenemos que la velocidad es positiva, así es como nosotros marcaríamos esa distancia, ¿sale? Digamos que es así. Y digamos que de repente el corredor se acuerda que dejó los frijoles en la estufa y se quedó prendida y se regresa corriendo para su casa y ya no termina la carrera. Y entonces va a tener una velocidad que nosotros veríamos que es negativa, es decir, va en la parte de abajo, ¿sale? Aquí vamos a dibujar una línea punteada que sería lo que une. ¿Ok? Para calcular la distancia que, digo, porque la velocidad es sencillo, ¿no? Si les pregunto, ¿cuál es la velocidad del corredor de aquí, digamos, del segundo 0 hasta los 5 segundos? Ah, pues la velocidad es 7. Es constante, siempre 7. ¿Sale? Y después, oye, ¿y de los 5 hasta los 10 segundos? Ah, pues la velocidad aquí, digamos que va a ser de, ¿qué les gusta? Menos 5 metros por segundo. ¿Sale? Ah, pues la velocidad es de menos 5 metros por segundo. Perfecto. Eso es fácil, ¿sale? Pero si yo les preguntara, ¿cuánto es lo que recorrió en estos 5 segundos, en los primeros 5 segundos? Lo que tendrían que hacer es calcular el área de este rectángulo, que sería base por altura, 5 que mide la base, por 7 que mide la altura, eso les da 35. Y si les preguntara, ¿y cuánto avanza en los siguientes 5 segundos? Tendrían que calcular el área de este rectángulo, que tendría también 5 en la base y en la altura en este caso sería 5. Fíjense que para yo calcular esta área, siempre hago el área respecto al eje horizontal, ¿sí? Cuando la línea está arriba, coloreo hacia abajo y cuando la línea está abajo, coloreo hacia arriba. ¿Ok? Si yo calcular entonces el área de aquí, tendría que esto es 25. Y como está en los negativos, sería negativa esta distancia. ¿De acuerdo? Eso querría decir que en el primer tramo el corredor avanza 35 metros y en el segundo tramo retrocede 25 metros. Ahora, habrá notado que cuando les dije esto del área,
coloqué que el área podía significar distancia o desplazamiento. ¿De acuerdo? Porque puede significar ambas cosas. Todo depende de cómo lo estén interpretando. ¿Sí? Recuerden de nuestras primeras clases que les mencioné, la distancia siempre va sumando. No te importa si vas para adelante o para atrás, siempre va sumando. Si yo les preguntara, chicos, ¿cuál fue la distancia que recorrió este corredor durante los 10 segundos, desde el segundo 0 hasta el segundo 10? Lo que tendrían que hacer sería sumar los 35 metros del primer tramo más 25 metros del segundo tramo, sin importarles que fue hacia atrás, sin importarles el signo. Se suma todo. ¿Ok? Esto les daría un bonito 60 metros. Pero si yo les preguntara desplazamiento, ahí ya cambió la situación. El 35 sigue siendo positivo porque es velocidad positiva, pero el 25 tiene que ser negativo porque en desplazamiento, recuerden, sí nos importa la dirección porque es un vector. Y en este caso la dirección es negativa, es hacia atrás. Entonces, sería 35 menos 25 y esto equivale a 10 metros. ¿De acuerdo? Entonces, la distancia serían 60 metros, que es todo lo que recorrió en esos 10 segundos, y el desplazamiento sería de solo 10 metros. Es decir, de donde empezó, solamente avanzó o terminó 10 metros adelante de donde empezó. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado entonces cuando hagan cálculo del área. Verán que es muy fácil. En general es extremadamente sencillo hacer esto. Pero tengan cuidado de que si les pregunto distancia, les estoy pidiendo que sumen todo sin importar el signo. Y cuando les pido desplazamiento, tienen que considerar que lo que cae abajo del eje horizontal son signos negativos porque van hacia atrás y lo tienen que restar en el desplazamiento. ¿De acuerdo? Y bueno, aprovechando justamente este ejemplo, ya les empezaré aquí a mostrar que este es un MRU compuesto. En realidad no es un MRU, son dos. ¿Ok? Es el primer MRU donde el objeto va a 7 metros por segundo y el segundo MRU donde el objeto va a menos 5 metros por segundo. ¿Sale? Como les mencionaba anteriormente, ustedes van a encontrarse que el MRU es algo bastante sencillo de calcular y de modelar. ¿Ok? Entonces, para complicar la vida, nosotros hacemos de un problema de MRU muchos problemitas de MRU. ¿Sale? Entonces, cada vez que vean fragmentos, tienen que considerar que eso es un MRU aparte y lo tienen que resolver con su propia ecuación. ¿Sí? No pueden hacer uno combinado porque les puede generar problemas. Claro, pueden irse saltando pasos, como en este caso. Si ya saben muy rápido esto que les acabo de explicar de, velocidad contra tiempo, el área es distancia o desplazamiento, sacan las áreas y hacen la cuenta mental, van a ver que es muy rápido. Por eso es que las gráficas son una ayuda visual. ¿Sale? Porque de lo contrario, lo que habrían tenido que hacer es escribir de aquí la ecuación x es igual a x0 más b por t. Tendrían que haber aquí puesto que como la posición inicial no la conozco, digamos que es 0. Luego la velocidad es de 7. Y luego aquí el tiempo que transcurre, pues son 5 segundos en el primer tramo. Y eso les da 35. Miren, es el mismo de aquí. Exacto, ¿sale? Porque el área es lo mismo que haber hecho este cálculo, ¿va? Pero es mucho más rápido a veces calcular el área, ¿no? Lo mismo que aquí abajo habrían tenido que haber hecho el ok, x es igual a x0 más b por t, ok. Aquí tendrían que, igual suponemos que empezamos en una posición 0, no empezamos en el 0, en realidad empezaríamos en el 35 anterior, pero bueno, supongamos ahorita que es eso, y nos daría que x es igual a 0 menos 5 por 5, y esto nos da menos 25 metros, ¿no? Entonces, ¿cuánto fue la distancia? Este más este, y el desplazamiento, este menos este, ¿sale? Como pueden ver, pueden no utilizar la gráfica y resolver el problema, pero en este caso la gráfica, creo yo, es de mucha más ayuda y hacen el problema muy, muy fácil. ¿Qué es lo que tienen que recordar entonces? Así como de la gráfica de posición contra tiempo deben recordar que la pendiente es la velocidad y que donde cruza
por el eje vertical es la posición inicial del movimiento, aquí deben recordar, y lo anotaré, que el área en una gráfica de velocidad contra tiempo equivale a la distancia o desplazamiento. Otra vez, depende si consideran los ciclos. ¿De acuerdo? Sencillo, ¿no? La verdad, no es tan complicado hasta este punto. Y bueno, aquí voy a meterles una pequeña pregunta que espero se animen a contestarla en los comentarios del video para yo poderles dar alguna participación extra. De hecho, les voy a dar 3 participaciones a quien me dé la respuesta correcta y le daré 5 a quien me dé, además de la respuesta correcta, la explicación correcta a esto. ¿Sale? Lo único que tienen que saber para resolver la siguiente pregunta que les voy a hacer es esto. ¿Sale? Y nada más. ¿No? No se preocupen, si no lo pueden resolver posteriormente en clase o en otro video se los explicaré con más calma. ¿Vale? Pero ya sabiendo esto, ustedes deberían ser capaces de poder responder lo siguiente. Vamos a borrar aquí el dibujito, vamos a limpiar un poco todo esto. Y les voy a poner el siguiente problema o pregunta. Imaginen que ustedes tienen 2 esferas, 2 pelotitas que van avanzando por caminos rectos y planos. ¿Sí? Aquí tenemos la esfera 1 y aquí tenemos la esfera 2. Son esferas idénticas, no tienen ninguna diferencia, tienen la misma masa, tienen el mismo tamaño. Yo sé que no se ven tan del mismo tamaño, ¿verdad? Es más, la voy a volver a hacer. Pero el punto es que tienen todo idéntico, ¿sale? Y les digo, al inicio los caminos son planos. De repente, la esfera que va aquí arriba se va a encontrar con una colina triangular como las que les muestro aquí. Y posteriormente va a seguir su camino plano. Por el otro lado, la esfera de aquí abajo se va a encontrar con un valle triangular que tiene la misma profundidad que la altura de la otra colina, ¿sí? O sea, básicamente uno es como el negativo del otro, ¿sale? Y va a recorrer por aquí. Debo aclarar que ninguna pelotita se atora ni al pasar por la colina ni por el valle, ¿sí? Siempre ruedan perfecto, ¿ok? Ahora, es más, y si tienen dudas de no, profe, es que qué tal si le pasa algo así, bueno, igual y si quieren algo más específico, eviten las colinas ahí puntiagudas y el valle puntiagudo, y vamos a hacerlo así, nada más que a ver si me sale mejor la curva, ahí va, ahí va. Imagínense que es una hermosa curva, y lo mismo que aquí. ¿Sí? Tienen una colina semicircular y la otra es un valle semicircular. La pregunta reto que los invito a que coloquen en los comentarios su respuesta junto con su nombre para que yo pueda saber quién lo hizo. Dice así. ¿Cuál de las 2 pelotitas va a llegar primero a la meta después de cruzar su obstáculo? Aquí al final va a estar la meta. ¿Sale? Entonces aquí es meta. ¿Sí? Hay 3 posibles respuestas, o bueno, 3 opciones. Escojan la que ustedes gusten. La primera opción sería que la que llega primero es la pelotita de arriba, ¿ok? La segunda opción sería que la que llega primero es la pelotita de abajo. Y la tercera opción es que ambas van a llegar al mismo tiempo. Considerando, esto es importante, en ambos casos parten del mismo lugar y llevan exactamente la misma velocidad. Y ambas pueden superar su obstáculo, ¿sale? Todo es idéntico aquí. La única diferencia en el camino es que un camino es como que abultado, es una colina, y el otro es como un hoyo, un valle. ¿De acuerdo? Entonces, adelante, los invito a que contesten esta pregunta reto y pues bueno, posteriormente les daré cuál es la respuesta correcta y el razonamiento, ¿sí? Solo deben considerar justo lo que les coloqué arriba,
el área en una gráfica de velocidad contra tiempo equivale a la distancia o desplazamiento. Y aquí podrán decirme, prof, ¿y dónde está la gráfica aquí? Bueno, quizá la tengan que hacer, pero no sé. Ahí ustedes espero que me puedan responder esto. Bueno, avancemos. Ahora vamos a tratar de justamente hacer otro ejemplo de un problema complejo de muchos MRUs chiquitos en uno solo, ¿sí? Este problema ya lo habíamos resuelto anteriormente, es en los conceptos básicos de movimiento, ¿sale? No lo vamos a volver a resolver. Lo único que quiero es que seamos capaces de hacer la gráfica de posición contra tiempo y de velocidad contra tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos aquí a dibujar nuestros ejes. Primero de posición contra tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí coloco tiempo en el eje horizontal, posición en el eje vertical, y entonces voy a dibujar el siguiente movimiento. Supongamos que la camioneta parte de la posición 0, es decir, empieza aquí. ¿Sale? Ahí empieza su recorrido. Nos dice aquí el problema que durante 2 segundos, y aquí vamos a hacer unas marcas de segundos. Sé que están medio feas, pero disculpen, no tengo una regla virtual aquí. Entonces, hago mi mejor esfuerzo. Tenemos estas marcas de segundos, que es 1 segundo, 2, 3 y así. Y vamos a tener aquí unas marcas de metros. Cada una va a valer unos 2 metros. Creo que voy a tener que hacer este eje mucho más largo. Porque si no, nos va a hacer falta espacio. Ni modo, sobre el problema. Así es esto. Por eso cuando hagan sus problemas, chicos, en los cuadernos, usen lápiz. Luego no saben cuándo hay que hacer el diagrama más grande. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, cada uno de esos vale 2 metros. ¿Sale? Cada marca. ¿Sale? Entonces aquí serían 2, 4, 6, 8. Aquí son 10 metros. ¿Va? Y bueno, vamos a dibujar cómo sería el MRU combinado de esta camioneta. Empezamos que durante 2 segundos avanza 5 metros. Es decir, empezaba aquí en la posición 0 y 2 segundos después, o sea, aquí a los 2 segundos, va a llegar hasta la posición 5. ¿Ok? Entonces, aquí yo trazaría una línea punteada que equivale a los 2 segundos y la voy a cruzar con la línea que sería el equivalente a la posición 5, que sería por aquí, ¿no? Los 5 metros. Coloco la línea punteada. Y este sería el punto final del primer MRU que hizo esta camioneta. Lo voy a dibujar con esta línea. ¿De acuerdo? Ese es el primer tramo del MRU. Ahora voy a dibujar el segundo tramo. Me dice que durante 4 segundos, o sea, desde el segundo 2 hasta lo que sería el 6, 1, 2, 3, 4, hasta acá. Ok, aquí ya pasaron 4 segundos. Avanza 12 metros. Si estaba en la posición 5, tiene que llegar ahora hasta la posición 17. ¿Ok? Que sería aquí es 10, 12, 14, 16, 17, más o menos aquí a la mitad. Y llegamos aquí, entonces llega hasta acá. ¿Sale? El segundo tramo del MRU sería entonces una línea que va de aquí a acá. ¿Ok? Y finalmente nos dice después que retrocede 10 metros. En 3 segundos. Paso del segundo 6 al segundo 9, 7, 8, 9, o sea, aquí son los 9 segundos. Y retrocede 10 metros. Si ya estaba en la posición, que aquí me faltó marcar, que esta era la posición 17, ahora tengo que regresarme 10 posiciones. Voy a terminar en la posición 7, que sería aproximadamente por aquí, los 7 metros. Entonces dibujo esta línea punteada. Trato de que salga lo más recta posible. Ahí voy, ahí voy. Así. Y luego así.
justo hasta este punto, y entonces el último tramo sería así. ¿Ok? Acabo de hacer la gráfica de posición contratiempo de este MRU. ¿De acuerdo? Bastante sencillo el asunto, ¿no? Vamos a ver aquí un aspecto muy importante, porque luego esto los confunde cuando hacen las gráficas. Sobre todo este último punto. Cuando les decimos que el objeto regresa, que retrocede, que va hacia atrás, a veces tienen la idea de que tienen que dibujar una línea que vaya hacia acá, o sea, de aquí, y que vaya hacia acá de regreso. No hagan eso, ¿sí? Aquí no hacemos eso. Lo que tenemos que hacer es, para indicar cuando vamos hacia adelante, tenemos que movernos hacia arriba en esta gráfica. Y para indicar que nos movemos hacia atrás, tenemos que movernos hacia abajo. ¿Sale? Entonces tengan mucho cuidado cuando hacen sobre todo sus primeras gráficas, ¿sí? Adelante es para arriba y atrás es para abajo. Si de repente se confunden, les recomiendo que anoten eso aquí en su eje vertical, que sería aquí, poner adelante y atrás, ¿va? Para que no vaya a haber confusiones. Deben darse cuenta que el eje temporal siempre va avanzando hacia los positivos, o sea, siempre sigue avanzando el tiempo porque no regresamos en el tiempo. Pero sí es posible que en el eje X nosotros bajemos. Y de hecho, aquí se acabó el movimiento. Pero si yo les hubiera dicho que después retrocede otros 10 metros, habrían terminado en la posición -3, o sea, aquí abajo. ¿Sale? Es posible que terminemos en una posición atrás de donde empezamos. ¿Ok? Y eso lo indicamos haciendo que una línea vaya abajo del eje horizontal. Pero bueno, ese no es el caso. Vamos ahora a ver cómo sería nuestra gráfica de velocidad contra tiempo de este MRU. Voy a hacer esta línea un poco más acá, así. Si se dan cuenta, trato de hacer que los ejes coincidan más o menos en dónde están, para mostrar más o menos lo que es la simultaneidad, o sea, lo que pasa al mismo tiempo, ¿sale? Entonces, aquí lo que voy a hacer es dibujar, para empezar, cuál es la velocidad del primer tramo, de 0 a 2 segundos. Entonces, aquí yo pondría mi marca de 2 segundos, que vendría también desde aquí. Entonces, estos son los 2 segundos. Luego el segundo tramo sería en la marca de 6 segundos, que sería aquí. Y el último tramo terminaría en la marca de 9 segundos. ¿Ok? Ahora, lo que yo tendría que hacer es dibujar las velocidades en esta gráfica, ¿sí? Ahorita no las tengo calculadas. Ahorita les digo cómo las podrían calcular. Vamos a recordar eso. Pero digamos que ahorita no sabemos más y simplemente vamos a indicar más o menos por la escala dónde va más rápido el objeto que en otro lado. En este caso, entre más inclinado sea, ya sea hacia arriba o hacia abajo la pendiente, entre más inclinado sea, significa que es una mayor velocidad, sea positiva o negativa. Entonces, digamos que en el primer tramo, la velocidad es así. ¿Ok? Es una línea plana de ese tamaño. Para yo dibujar entonces la velocidad en el segundo tramo, si se dan cuenta, la pendiente del segundo tramo es mucho más inclinada, va más hacia arriba. Entonces yo tengo que hacer para el segundo tramo una velocidad mayor. Si se dan cuenta, lo que hice fue subir esa velocidad, ¿sí? Subir la línea. Y para dibujar la negativa, lo que tendría que hacer es esta pendiente negativa representarla con una línea que va aquí abajo. ¿Ok? De hecho aquí, pues, para que se vea bien, tendría que colocar esto. Todo esto ustedes lo podrían unir después con líneas que conectan estos movimientos. ¿Sí? Y limpiando un poquito el dibujo, tanto el de arriba como el de abajo, la gráfica de MRU de posición contratiempo de este movimiento de la camioneta sería como la que les muestro aquí arriba. Y la de velocidad contratiempo sería la que muestro
aquí abajo. ¿De acuerdo? Pueden darse cuenta que no es difícil, ¿sale? Solo hay que ir haciendo todo con cuidado. ¿Sí? Y deben ustedes ser capaces también de esto, de la interpretación rápida, ¿sí? De darse cuenta de, miren, si les pusiera solamente, no les pusiera el problema, ¿sí? Nada de lo de aquí arriba está, todo esto no existe. Bueno, lo voy a borrar de manera un poco más sencilla, algo así. Todo eso no cuenta, solo hay lo de aquí abajo. Y les preguntara, chicos, ¿en qué momento la camioneta va más rápido hacia adelante? Deberían ser capaces de decirme, pues claramente es aquí, prof, porque es donde la velocidad está más alta, más elevada, es más positivo. ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes deben saber hacer. Y si les diera este tipo de gráfica, pues también deberían ser capaces de, si les pregunto cuánto avanzó, tendrían que calcular el área de todas las secciones, y si les pido distancia, la suman, y si les pido desplazamiento, restan los que son negativos. Sencillo, ¿no? Bueno, con este ejercicio terminamos lo que sería el tema de representaciones gráficas de MRU. ¿Sale? Solo por si quedó en el tintero y alguien tiene curiosidad, para que ustedes pudieran haberle colocado los números correctamente a la gráfica de velocidad contra tiempo, tendrían que haber calculado la velocidad en cada uno de estos tramos. ¿Cómo lo podrían haber hecho? Bueno, tendrían que haber calculado la pendiente en cada uno de esos 3 tramos y utilizar ese numerito aquí abajo, o tendrían que haber modelado cada uno de esos tramos como una ecuación, es decir, aquí colocar la ecuación de x es igual a x0 más b por t, sustituir los valores de este tramo, que sería básicamente lo que hay aquí, y de ahí despejar el valor de la velocidad. No lo haremos por ahora, lo dejaremos posteriormente para más ejercicios. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, chicos. Espero que hayan aprendido lo básico de MRU y las gráficas. Haremos más ejercicios para repasar esto. No olviden tratar de hacer la pregunta reto, y como control de que vieron el video, les voy a pedir que resuelvan una pequeña pregunta respecto a gráficas sobre este tema que les dejaré en Canvas. ¿De acuerdo? Un gusto como siempre, chicos. Nos vemos el día de mañana por Zoom. Y pues bueno, sean felices.